Muy buenas. Hoy nos vamos de viaje, pero a un universo computacional casi olvidado. Un mundo donde las máquinas no ejecutaban códigos, sino que, de una forma alucinante, se convertían en el propio problema. Y esa es una de esas preguntas que te hace darle una vuelta a todo, ¿no? A repensar qué es realmente un ordenador. Porque, a ver, antes de los unos y los ceros, antes del software, de los microchips, existía una manera totalmente distinta de enfrentarse a los cálculos, de modelar la realidad. Mirad esta comparativa. A la izquierda, lo que tenemos todos en la cabeza, la arquitectura digital. Limpia, ordenada, súper lógica. Y a la derecha, pues, un caos aparente, ¿verdad? Un enredo de cables, de diales. Pero ojo, que esto no es solo una cuestión de estética. Es una diferencia filosófica brutal sobre cómo una máquina puede llegar a pensar. Venga, vamos al lío. ¿Qué es esto de la computación analógica? Pues mira, la idea principal es fascinante y a la vez un poco loca al principio. No va de darle instrucciones a una máquina. No. Va de construir la máquina de tal forma que sea literalmente el problema que intentamos resolver. La clave de todo está aquí. En vez de escribir código para describir un problema, un ordenador analógico se transforma físicamente para imitarlo. Es como si en lugar de escribir la receta de una tarta, construyeras una máquina que es la tarta. Por ejemplo, queremos simular la suspensión de un coche, pues se monta un circuito eléctrico que se comporte justo como esa suspensión. Y de repente el voltaje es la velocidad, la corriente es la fuerza. Es una analogía física perfecta. Y esta idea lo resume a la perfección. Un ordenador digital, el de toda la vida, tiene una estructura fija, rígida, y va procesando tareas una detrás de otra. En cambio, un ordenador analógico es como arcilla. Es maleable. Es una especie de escultura de circuitos que moldeamos para que copie, para que refleje cómo funciona un sistema del mundo real. Pero, a ver, lo más alucinante de todo es que esta idea no es del siglo XX, ni mucho menos. No nació con la electrónica. Sus raíces son súper profundas. Nos tenemos que ir muy atrás, a la antigüedad, a una época de auténticos genios de la mecánica. Y solo hay que echar un vistazo a esta cronología para ver que es una tradición milenaria. Desde los astrolabios allá por el 150 a.C., que modelaban los cielos, hasta el mecanismo de Anticitera, luego ya en el siglo XVII las reglas de cálculo, la humanidad lleva siglos construyendo estas analogías físicas. Pero claro, hay uno de estos cacharros que simplemente desafía toda lógica. Y aquí lo tenemos. La historia es increíble. Año 1900. Unos buceadores se topan con un naufragio romano. Y dentro encuentran esto. Un trozo de bronce todo corroído, un amasijo de engranajes. Durante décadas nadie tenía ni la más remota idea de qué podía ser. Hoy lo llamamos el mecanismo de Anticitera. Y esta frase de Mike Edmunds reescribe la historia de la tecnología no es para nada una exageración. Para nada. Es que el descubrimiento y sobre todo el conseguir descifrar este cacharro obligó a los historiadores a tirar a la basura un montón de ideas y a reescribir por completo lo que pensábamos que eran capaces de hacer en el mundo antiguo. Es que, mirad lo que hacía. Esta caja de engranajes del siglo I a.C. Podía predecir eclipses. Podía seguir los movimientos súper complejos de los planetas. Tenía engranajes diferenciales, una cosa que la humanidad tardó más de 1000 años en volver a inventar. Es, sin ninguna duda, el objeto más sofisticado que nos ha llegado de la antigüedad. Una locura. Vale, y ahora pegamos un salto enorme en el tiempo, casi 2 milenios hacia adelante. Dejamos atrás la mecánica y entramos de lleno en la era de la electrónica. Y aquí es donde la computación analógica vivió su edad de oro, su momento de máximo esplendor, impulsada, eso sí, por una de las necesidades más urgentes de la historia. Durante más de 300 años, la herramienta por excelencia de cualquier ingeniero fue esta, la regla de cálculo. De hecho, hasta Buzz Aldrin se llevó una a la Luna en el Apolo 11. Pero claro, llegó la Segunda Guerra Mundial, y con ella un problema que ni la mejor regla de cálculo ni los mecanismos antiguos podían ni soñar con resolver. El problema, en una palabra, era la velocidad. Pensemos un segundo. ¿Cómo calculas la trayectoria para que un proyectil dé en el blanco de un bombardero que se mueve a toda pastilla a kilómetros de distancia? Los cálculos tenían que ser instantáneos y continuos. Hacía falta una nueva clase de ordenador, y hacía falta ya. Y la respuesta, increíblemente, vino en forma de un número, 89. 89 de 91 bombas volantes V1, derribadas en una sola semana. ¿Gracias a qué? A la artillería guiada por el sistema de control de tiro M9, un cerebro analógico. Fue una demostración, brutalmente efectiva del poder que tenía la computación analógica en tiempo real. Entonces,
La pregunta es cómo narices funcionaban estas máquinas. ¿Cuáles eran sus piezas? ¿Sus ladrillos? Pues en lugar de engranajes y palancas, usaban voltajes y un componente electrónico que lo cambió absolutamente todo. Y aquí tenemos al héroe anónimo de toda esta historia, el amplificador operacional. Su invención fue la clave, porque permitió a los ingenieros coger señales de voltaje y hacer matemáticas con ellas. Era, para que nos entendamos, el equivalente electrónico a un engranaje suizo de máxima precisión. Y con estos ladrillos se podía construir casi cualquier cosa. Teníamos los sumadores que sumaban voltajes, los integradores que los iban acumulando en el tiempo, algo súper importante para resolver ecuaciones diferenciales. Y luego, claro, multiplicadores. Era como un Lego de las matemáticas, un auténtico kit de herramientas eléctricas para calcular. Y al final, todo acababa aquí, en el panel de conexiones. Aquí el programador, que en realidad era un ingeniero, conectaba físicamente los sumadores, los integradores, todo, para construir esa analogía del problema. Cada cable que se ponía convertía a la máquina en una ecuación física, en una ecuación viva. Llegando ya al final, queda claro que lo que hemos estado viendo no es solo una tecnología que se quedó obsoleta, es mucho más que eso. Es una forma completamente distinta de entender la computación, una manera de pensar que, la verdad, el mundo digital ha dejado bastante de lado. Y la diferencia es abismal. El pensamiento digital es lineal, discreto. Va paso a paso, como si leyéramos una receta. En cambio, el pensamiento analógico es global, es continuo. Es más como ver cómo el agua de un río fluye y se adapta al terreno. No va de seguir pasos, va de entender el comportamiento global del sistema. Y esta es la pregunta que nos deja todo este viaje, ¿no? En un mundo que se basa cada vez más en la precisión de los unos y los ceros, a lo mejor hemos perdido algo por el camino. Algo valioso. ¿Qué problemas gigantescos de hoy en día, como modelar el clima o la propia inteligencia artificial, podrían beneficiarse si recordáramos cómo pensar de otra manera? Cómo pensar en la belleza continua de las ondas y las curvas.